La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con formación profesional integral. Esto incluye gestión del conocimiento, creación artística, difusión de la cultura, práctica deportiva, cultivo de la ciencia y la tecnología. A la universidad se le identifica como un espacio académico y en ese sentido también históricamente academia ha significado espacios donde se cultiva la ciencia, el arte y la cultura, de tal manera que una política cultural y una acción cultural de parte de la universidad es inherente a su propia naturaleza, a su propia razón de ser en cualquier sociedad y en este caso en la sociedad hondureña. Y en ese sentido se identificó la necesidad entonces de definir, de explicitar una política cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema de la política cultural tiene que ver con el impulso que da la institución a los temas relacionados con el arte, pero también con todo lo que son la tradición de los pueblos, todo lo que tiene que ver con nuestra acervo de nuestros ancestros como país, como nación, la riqueza que se da en las diversas comunidades, en los temas que tienen que ver no solamente con su propia idiosincrasia y sus raíces, pero también con la gastronomía, con la música, con la poesía, con la lectura, etc. Actualmente, hace algunos meses, la universidad aprobó a través del Consejo Universitario todo lo que va a ser toda una estrategia realmente de lo que va a ser este manejo para los próximos años. Como parte del proceso de reforma universitaria, la máxima casa de estudios hace honor al mandato constitucional, según el cual la universidad contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales. Entre el año 2011, aproximadamente 2011 hasta el 2014 que nosotros asumimos la dirección, venía ya un proceso de consulta, de construcción de la política cultural universitaria, impulsado desde la Vicerrectoría Académica, también desde la propia Dirección de Cultura, y en esos años pues hubieron una serie de reuniones técnicas, consultas con la comunidad universitaria para ir ya perfilando un primer borrador de la política. Ya a partir del año 2014 nosotros tomamos ese borrador, lo enriquecemos con un nuevo marco teórico alrededor de las políticas culturales, qué significan, cuáles son los mecanismos que utilizan para implementarse, y hicimos otro proceso de consulta y finalmente pues construimos ya el borrador final, que ahora pues felizmente ya está publicado. Comenzaron con algunos seminarios internacionales sobre cultura para tratar de indagar, ponernos de acuerdo cuál era el concepto que se tenía sobre la cultura, quiénes eran los actores o qué aspectos incidían para el desarrollo de la cultura. Fue también abordando, podríamos decir, diferentes sectores de la comunidad universitaria. Se hicieron una serie de reuniones a través de la Vicerrectoría Académica y luego se va conformando ese cuerpo, se va alimentando ese cuerpo de lo que es la política cultural de la universidad. Aquí nos apoyamos mucho en los expertos en política, en politólogos que tiene la universidad, y también en la experiencia de otras políticas académicas que ya se habían venido formulando, sobre todo a lo largo del último proceso de reforma que inició en el año 2005. De manera que inicialmente se definió el porqué y el para qué de una política cultural. Para lograr una adecuada gestión de la cultura se elabora la política cultural de la alma mater, vista como el instrumento normativo y orientador en materia de su competencia. Cuando hablamos de políticas culturales estamos hablando de la construcción de sentido, ¿verdad? En términos de identidad, en términos de vida colectiva, en términos de construcción ciudadana,
Todo ello tiene que ver con una política cultural. Entonces lo que hace es darle mayor estructuración al trabajo que ya se le asigna a la universidad desde la Constitución de la República, la Ley de Educación, la Ley Orgánica, reconoce la dimensión cultural como una dimensión fundamental en la vida académica, conectado a los procesos de desarrollo del país. Es promover la cultura misma, ¿no? Promover los valores de un país, mantener en viva lo que es la identidad nacional como elemento inseparable de la cultura. Y yo diría pues que ese es el papel primordial que la universidad tiene que desarrollar. El hermano lobo se viene conmigo. Pero eso sí, si jugás conmigo no tenés que decirle nada a tu mami. La política cultural considera varios enfoques: derechos culturales, promoción de la equidad, interculturalidad y transculturalidad, transversalidad de la cultura en desarrollo. La vida universitaria normalmente se retrotrae a estar en el tema de las clases, de los exámenes, la investigación, pero el tema cultural a veces no ha sido parte mucho del pensum académico en los planes de estudio, y eso tendría que ser un eje transversal en los planes de estudio para poder formar de manera integral a nuestros estudiantes, porque realmente logramos mucho formando profesionales, pero cuando hablamos de valores y dentro de esos valores debemos incluir la identidad cultural, y que el estudiante, el graduado, una vez que transite por la vida universitaria, salga impregnado de esos valores, de esos principios, y pueda transmitirlo a otros dentro de la comunidad. Es el reconocimiento de que Honduras es pluri y multicultural, en el sentido de que si tomamos el concepto que la misma política toma de la UNESCO de cultura, en donde la cultura expresa hábitos, costumbres, valores, identidades, Honduras entonces es diversa, de tal manera que la política cultural hubo que hacer un esfuerzo y era un reto importante que la política también diera cuenta de esa diversidad y de esa complejidad de lo que es hoy, en el siglo XXI, la cultura en nuestro país y en la propia universidad, donde el mismo hecho de tener centros regionales es una fortaleza, en el sentido que también nos permite aproximarnos a esa diversidad cultural que existe en las diferentes regiones del país, y donde las identidades, incluso de lo rural, de lo urbano, de lo indígena, de lo autóctono, de lo afrodescendiente, de lo ladino, también se expresan en este caso dentro de la propia universidad. Estamos hablando del papel que le corresponde a la universidad en los procesos de desarrollo cultural. En la política de cultura hay un enfoque de desarrollo. Las políticas culturales, en términos generales, sirven para articular esa dimensión de la vida social de todo país, de toda comunidad, para darle un sentido. Los principios de la política cultural son: democracia cultural, diversidad cultural, libertad de expresión, libertad de creación, igualdad, dignidad y respeto de todas las expresiones y conocimientos culturales, reconocimiento y protección de los derechos culturales. Integralidad de la gestión cultural con la docencia, investigación y vinculación, transversalidad de lo cultural en el eje curricular, internacionalización académico-cultural. Y toca ahora empezar a implementarla de esa forma sistematizada que queremos hacerlo, y hacerlo de manera integral en toda la comunidad universitaria, y una vez estando dentro de la comunidad universitaria, salir de las fronteras universitarias también al resto del país. Las líneas de acción de la política son los grandes ejes estratégicos que orientan los programas y proyectos que permitirán alcanzar los objetivos trazados y resultados esperados. A continuación, las enumeramos. Promoción de los derechos culturales, educación y creación artística, investigación y fomento de los estudios culturales,
Gestión de Colecciones Patrimoniales Universitarias. No pueden existir procesos integrales de desarrollo desconociendo la dimensión cultural del mismo. Y esto es lo que están haciendo las políticas culturales contemporáneas. Evidenciar que la dimensión cultural es una dimensión fundamental para alcanzar un desarrollo mucho más pleno y mucho más integral.